Hola, bienvenidos a la primera temporada de Buzzing the CRE, un espacio en el que conversamos, debatimos y entendemos el real estate comercial desde sus diferentes ópticas. A través de entrevistas con diferentes invitados, descubrimos las historias detrás de la industria, las tendencias del mercado, consejos para una efectiva conversión de leads y las innovaciones que están transformando el sector. Si te dedicas a vender propiedades, desarrollar proyectos, invertir en este mercado o simplemente quieres saber más sobre la industria inmobiliaria comercial, este podcast es perfecto para ti. Hola a todos, una vez más, un episodio, el tercer episodio ya de Buzzing the CRE. Esta dinámica me encanta, si bien yo me he dedicado y tengo otros podcasts, me encanta porque está directamente relacionada con algo que me encanta, ¿no? Y que es el real estate comercial y específicamente el industrial. Y hoy, bueno, vamos a hablar con un invitado excepcional que tengo ya algunos añitos de conocer y que me tocó presenciar y atestiguar su profesionalismo, la calidad de trabajo que tenía fuera de México. Pero bueno, ahorita hablamos un poquito más de nuestro invitado. Bienvenidos nuevamente a Buzzing the CRE. Y Buzzing the CRE es un espacio en el que conversamos, debatimos y entendemos el real estate comercial desde sus diferentes ópticas y entendiendo comercial como todos aquellos digamos, activos que se capitalizan por medio de las rentas, ¿no? Esto a través de conversaciones con diferentes invitados, descubrimos las historias detrás de ellos, ¿no? Las tendencias también del mercado, consejos para conversiones de leads, por ejemplo, e innovaciones que están transformando el sector, ¿no? Y bueno, hoy como invitado tenemos a Esaú Garza de Vega. El título del episodio fue o es Estrategias de Atracción de Inversión de Asia a México, el caso de ASMS. Y déjenme presentar un poquito, dar una semblanza de nuestro invitado. Esaú Garza de Vega es actualmente director general de ASMS. Esaú también es licenciado en Comercio Exterior, cuenta con mucha experiencia, bueno, con experiencia como consejero comercial en las embajadas de México en Japón y Australia. Fue secretario de Desarrollo Económico para el estado de Aguascalientes del 2013 al 2015. También destaca por su experiencia y trayectoria en la promoción de México como destino de inversión, con un fuerte enfoque en la industria automotriz, y ahorita le vamos a entrar también por ahí, y de manufacturas avanzadas. Tiene una certificación como perito traductor oficial en los idiomas inglés y japonés. Ha impartido ponencias en relación con las técnicas de negociación aplicables a la cultura japonesa en universidades y foros. Y también ha participado en seminarios sobre oportunidades de negocio en sectores estratégicos ante diversos foros empresariales. Actualmente, como lo decía, es director general de la empresa Alternativas y Soluciones Múltiples del Sureste, ASMS, con base en Mérida, Yucatán, desde donde hace sinergia con diferentes estados de la República Mexicana, diseñando estrategias de promoción a nivel internacional y atracción de proyectos de inversión para contemplar cadenas de valor, que creo que por ahí nos vamos a meter. También fue colaborador o también colaboró y es consultor experto para el Centro Internacional de Excelencia para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas en la Administración Sostenible de Recursos Naturales y Energía ONU ICSRM, destacando la participación en el rubro de consultoría, desarrollo estratégico y atención a los objetivos de la Agenda 2030, con un enfoque en los ejes ambiental y social. Qué importante todo esto, o sea, creo que tocas varios puntos bien interesantes, Esaú, todos de relevancia actual, ¿no? Me parece que toda tu trayectoria hoy la estás capitalizando en justamente una actividad que en México, y vamos a arrancar un poquito, voy a dar un paso atrás, ¿no? Pero que en México eh, justamente tenemos que aprovechar, ¿no? Que es todo este tema del nearshoring y vamos a meternos en un ratito más ahí. Pero bueno, Esaú, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, gracias por venirte aquí al Zoom a estas horas de la mañana a platicar. Eh, ¿Quién es Esaú Garza de Vega? Platícanos un poquito tu trayectoria. ¿Qué tal, José Carlos? Oye, no, pues primero que nada, gracias por la invitación, gracias por este espacio. De verdad me da mucho gusto coincidir nuevamente contigo y sobre todo aportar, pues desde mi punto de vista, desde mi experiencia
en estos temas que estás abordando, que la verdad son muy interesantes, dada la coyuntura que hoy vive en nuestro país. Pues mira, yo creo que en resumen lo que podríamos decir es que yo soy un apasionado de México y de los mexicanos. O sea, yo realmente vivo y me apasiona mi país, me apasiona el crecimiento, el desarrollo económico, la superación de la gente de México, y es en donde pues me gusta enfocar mis esfuerzos y aplicar mi experiencia. Como mencionabas, pues he trabajado mucho en el área de promoción, en el área de atracción de inversión. Obviamente esto desde la trinchera del gobierno federal con ProMéxico. Como mencionabas, estuve 5 años en Japón, estuve también 5 años en Australia. En Japón me tocó toda la parte automotriz que llegó al Bajío, los proyectos de Honda, Mazda, Toyota, Nissan y sus proveedores. En la parte de Australia me tocó más bien proyectos relacionados a infraestructura, petróleo, turismo, un rubro bastante diferente, pero también con grandes inversiones que se llevaron a cabo en México. Y pues, adicionalmente, pues también tuve la oportunidad de trabajar desde la trinchera del gobierno estatal, en el caso de Aguascalientes como secretario de Desarrollo Económico, pues donde también impulsamos ya de manera local en el estado diferentes estrategias para atraer inversión y para promover el estado a nivel internacional. Y a raíz del cierre de ProMéxico, pues me tocó regresar a México después de estar en Australia, y ahora desde una iniciativa, digamos, personal, en la iniciativa privada, pues me toca apoyar a los estados, a las empresas que tienen interés en promoverse, ya que hoy en día, pues cada estado tiene que hacer su chamba de promoción al no contar con un organismo como ProMéxico. Obviamente están las embajadas, están los aliados que tenemos de las contrapartes de otros países que están aquí, pero pues cada estado tiene que hacer su chamba de promoción para ponerse en el mapa de los inversionistas. Entonces, pues ahora sí que tengo esta fortuna de haber estado en el gobierno federal, el gobierno estatal y ahora en la iniciativa privada, en todo lo relacionado a la promoción, y pues como te digo, es uno de los temas que me apasiona, ¿no? Oye, qué interesante tu trayectoria por Japón, que fue cuando nos conocimos, Esaú, y me interesaría hablar un poquito más o enfocarme en estos próximos minutos ahí. ¿Cómo ha cambiado esta relación o cómo ha mejorado o quizá cómo ha empeorado, que no creo que sea el caso, pero cómo ha cambiado la relación México-Japón? ¿Cómo se sienten estos países? ¿Cómo se sienten las industrias de estos países? ¿Cómo están viendo México? Y digo, particularmente Japón, porque creo que tienes muchísima experiencia en el país. Eres cuasi japonés, yo diría, ¿no? Dominas la cultura, dominas el idioma. ¿Cómo han cambiado estas relaciones pues, a nivel comercial, por supuesto, ¿no? Claro que sí, pues este es un tema sumamente interesante, yo creo que trascendente y donde tenemos también que enfocar pues muchos de los esfuerzos, ya que Japón es un gran aliado estratégico de México, el principal socio comercial en Asia, y con quien tenemos una relación desde hace muchos años, tanto en la parte, digamos, diplomática, cultural, pero también tenemos dos acuerdos internacionales en los que participamos con Japón. Uno de ellos es el acuerdo de fortalecimiento de la Asociación Económica que se firmó en 2005, el cual, digamos, impulsó esta relación económica, esta conexión con Japón y México y catapultó todos los negocios, las inversiones, el comercio entre ambos países. Y adicionalmente, a través del acuerdo de la Asociación Transpacífico o el CPTPP, también coincidimos o convivimos en este acuerdo con Japón, que ambos países somos miembros. Entonces podemos ver que a raíz de esta relación que tenemos de un acuerdo comercial, pues el número de proyectos de inversión, el comercio, todo ha venido creciendo considerablemente en México. Japón es un país muy especial porque, digamos que su forma de ser, su cultura, pues son muy metódicos, muy precavidos, analizan a detalle toda la situación, sus proyecciones a corto plazo son a 20 años, a mediano plazo son a 50, 60 años y a largo plazo pues son a 100 años. Entonces,
no son un país que toman decisiones a la ligera o digamos, rápidamente. Son un país que busca crecer de manera conjunta digamos, sustentable, que sea de beneficio para ambos países la relación. Y podemos ver cómo México se ha consolidado como uno de los países que recibe gran inversión de parte de Japón, enfocado principalmente en el sector automotriz. Como mencionábamos hace un rato, pues las principales armadoras de Japón, Honda, Mazda, Toyota, Nissan, están aquí en México, y todos sus proveedores también están aquí en México, lo cual pues ha generado todo un ecosistema de empresas japonesas, pero también este ecosistema pues ha transmitido, ha permeado en cuanto a la forma de hacer negocios, en la forma de trabajar, en orden, limpieza, disciplina, calidad, etcétera, en las empresas locales o las personas que trabajan en estas empresas, a tal grado que donde combinamos ya el talento mexicano con la cultura o el expertise japonés, pues las plantas de muchos de estos proyectos son las que tienen mejores niveles de producción, de calidad, de performance a nivel internacional de estas empresas. Entonces, creo que la combinación que se ha logrado entre México y Japón es muy positiva, y pues podemos ver una llegada de proyectos de inversión que ha crecido constantemente. De hecho, Japón siempre se encuentra dentro de los primeros 5 países que son fuente de inversión en México, de inversión extranjera directa, por lo cual pues es un socio sumamente importante. Y bien interesante lo que estás diciendo. Tú has sido testigo, has ejecutado, te has visto involucrado justamente en los procesos de atracción de inversión, digo, para empresas, ya lo comentabas fuera del aire, ¿no? Tipo Nissan, particularmente en el estado de Aguascalientes. Después de de esta disrupción que hubo post pandemia, y entrándole un poco al tema del nearshoring, y después nos vamos a pasar, creo que empezamos de adelante para atrás, pero está bien, porque vamos a terminar hablando al final de lo que hace justamente la empresa con la que creo que estás innovando muchísimo. ¿Cómo te viste, o sea, cómo esta disrupción post pandemia ha cambiado o ha acelerado justamente el apetito por este tipo de empresas en México? Ya era de alguna manera interesante, ¿no? O muy interesante, ¿no? Ya teníamos las plantas acá, no solo en Aguascalientes, sino San Luis Potosí también era un polo atractivo para este tipo de empresas. Lo veíamos también en Querétaro, a lo mejor para la industria aeroespacial, un poquito más inclinado hacia allá, pero ¿cómo ha cambiado y cómo pinta el futuro para México en este sentido, Saúl? Leyendo algunas de tus publicaciones en redes sociales, me parece interesantísimo lo que comentas, ¿no? Y déjame atacar un poco y de ahí tú desarrollas un poco más. Eh, Varias cosas, ¿no? Una de ellas es, esto va a seguir, ¿no? Pintas un panorama muy positivo. Hay ahí sus bemoles, ¿no? En términos de infraestructura y servicios, yo diría, y te lo pongo ahí como para picking your brain. Y el otro es la comunicación entre estados y este esfuerzo que comentas cuando no hay una entidad federal específicamente hecha para esto, ¿no? Pero, ¿cómo pinta el futuro? ¿Cómo lo ves? Claro, pues mira, nos podríamos aventar varios podcasts para atender esa pregunta, porque la verdad es un tema muy amplio, y creo que va más allá solamente de la coyuntura actual, del reacomodo de las cadenas de valor a raíz de la pandemia, a raíz del cierre comercial o el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, la interrupción de las cadenas de suministro, y el impacto en la logística. O sea, todo esto obviamente ha generado un reacomodo de las cadenas de valor a nivel internacional, y no quiere decir que son empresas chinas. Podemos ver ejemplos de empresas, por ejemplo, japonesas, americanas, alemanas, que tienen o tenían sus centros de manufactura en Asia, pero que hoy, a raíz de la experiencia que se tuvo para mitigar el riesgo, están buscando colocar centros de manufactura para complementar las cadenas de valor cerca de sus clientes finales o de sus clientes que integran las cadenas de valor. Entonces, en ese sentido, vemos
mucha relocalización, reubicación de procesos productivos que estaban originalmente en Asia, desde donde se cubría el mercado de Norteamérica, pues moviendo operaciones, ampliando operaciones en Norteamérica para cubrir el mercado. Pero, como te decía, este es el fenómeno de nearshoring así tal cual, pero estamos viendo, y te platico puntualmente del caso de Japón, unas cuestiones adicionales muy interesantes, que es donde nos tenemos que preparar. Y, por ejemplo, nos vamos a enfocar en la industria automotriz. La industria automotriz, pues también está ligada a otras industrias. El efecto de la escasez o falta de chips, pues afectó a la industria automotriz de manera general a tal grado que hubo paros a nivel internacional porque se concentraba esta producción en las plantas que estaban en Asia y pues el suministro se vio afectado y pararon las plantas. Pero no solamente es esta integración global que existe, sino que también hoy participan de manera muy importante los consumidores. Y aquí es algo que tal vez en México no lo hemos visto o no lo hemos entendido tan profundamente como debería de ser. Hoy en día, por ejemplo, y esto te lo digo de las recientes visitas que me ha tocado organizar agendas de promoción para estados en Japón, las empresas que están analizando invertir o ampliar sus operaciones en México, adicional a la ubicación, a la proveeduría, a la logística, están solicitando cuestiones que antes no veíamos, como por ejemplo fuentes de energía renovable o energías limpias. ¿Y por qué? Pues porque ellos tienen unas metas de mitigación de emisiones, de llegar a ser lo que el término que manejan mucho en Japón es el carbon neutral, para lo cual pues necesitan que dentro de toda la cadena de valor, quienes producen partes, componentes e insumos vayan reduciendo su impacto en la huella ambiental, y para eso solicitan pues energías renovables o sustentables para poder integrar en sus procesos productivos. Eso es algo que no estamos viendo hoy en México, pero que pesa muchísimo. Si hoy tenemos, por ejemplo, acceso en un parque a energía renovable y otro que no la tiene, estoy seguro que las empresas, sobre todo que tienen este enfoque, lo van a empezar a solicitar. Pero entonces aquí vemos la cadenita, por ejemplo, cómo Nissan se lo pide a sus proveedores y los proveedores a sus proveedores, y todos están buscando este tipo de cambio en la cadena de suministro para poder utilizar energías renovables en sus procesos. Pero al final del día, quien se lo está solicitando a Nissan no es el gobierno, no es la misma Nissan o la Agenda 2030, son los consumidores finales que se están fijando cuál es el impacto que tiene la producción de los vehículos, quiénes son los más limpios, y entonces el consumidor final está dictando a qué empresas van a beneficiar con sus compras si estas son sustentables, ¿no? Entonces aquí vemos un punto muy, muy importante. Adicionalmente, la industria automotriz, que está muy consolidada en la parte de Japón, pues también está sufriendo una transformación importante, está migrando de los vehículos de combustión a los vehículos eléctricos. Entonces, los proveedores de ciertos insumos, partes, componentes de los vehículos de motor de combustión, pues ya no van a ser necesarios. Entonces, tienen que llegar, o ellos más bien se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías, o tienen que llegar empresas que actualmente no tienen presencia en México para poder complementar las cadenas de valor que requieren los vehículos eléctricos. Entonces, aquí vemos otra gran oportunidad para continuar atrayendo, robusteciendo el sector automotriz, pero con un enfoque a los vehículos eléctricos. Entonces aquí vemos también este componente de oportunidades que se dan para la misma industria, pero con un enfoque diferente que tiene la electromovilidad, ¿no? Entonces, yo creo que son todos estos aspectos que estamos viendo hoy en día que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que prepararnos. Obviamente algo que nos solicitan siempre también es pues gente capacitada o gente con habilidades que se puede incorporar rápidamente a la industria, infraestructura, seguridad. Son cuestiones que surgen o que siempre han estado ahí, pero lo nuevo que viene es esta parte de sustentabilidad que yo creo que es sumamente importante y que es donde debemos de empezar a trabajar para poder captar mayores y mejores inversiones en el país. Ahí me hace, me genera muchísimo cuestionamiento, ¿no? Porque ya estás hablando de una demanda informada, no necesariamente, supongo que no necesariamente en Estados Unidos, sino también en México y otras regiones de Latinoamérica. Eh, una demanda que está justamente, y como dices, no es el gobierno, no es a nivel gubernamental, no es a nivel de organizaciones o no gubernamentales transnacionales,
o supranacionales, por decirlo de alguna manera, es justo la demanda informada la que está exigiendo este tipo de alternativas. A mí me parece que es un tema muy delicado, Esaú, muy delicado y te digo, porque ni siquiera hoy está resuelto el tema de la infraestructura para poder alcanzar o llegar o tener acceso a fuentes de energía eléctrica, que ya de entrada pues son fuentes no renovables, ¿no? Déjalo hasta ahí. Ahora metes una segunda demanda. ¿Cómo limita esto también? O sea, mi pregunta es, van a seguir viniendo, van a seguir llegando, más bien va a seguir habiendo interés, pero con estas limitantes que tenemos a nivel de infraestructura, eh, ¿hay posibilidad de que se vayan a otro país? O sea, ¿estamos compitiendo como México contra otras regiones para establecer este tipo de industrias? Así es, mira, yo creo que aquí hay una ecuación mucho más compleja donde entran diferentes factores, ¿no? La ubicación, la logística, la proveeduría, los costos, los insumos, la cercanía al cliente final. O sea, hay una ecuación mucho más compleja en este proceso de toma de decisiones, pero donde estos aspectos, como por ejemplo el tipo de energía que se utiliza, pues ya empieza a sumar en esa ecuación. Entonces, quieras o no, sí tiene un impacto. Y como tú dices, hoy en día el consumidor pues se informa, ¿no? O sea, entra en la página, busca cómo se generó, qué energía se utilizó, o sea, ya hay un interés por parte del consumidor final en entender cómo funciona y esto pues impacta directamente las decisiones de las empresas. Ah, El detalle aquí es, mira, y también nos lo dicen en Japón, oigan, ustedes tienen de las mejores ubicaciones en cuanto a radiación solar, ¿por qué no producen más energía solar? Oigan, tienen todos estos corredores donde el viento está permanentemente soplando y pueden tener energía eólica. La verdad es que sí, yo espero que pronto nuestro país cambie su, digamos, su estrategia y en vez de limitar la generación de energías renovables, pues lo fomente, lo permita, lo promueva. claro. Y aquí podemos ver que estas fuentes, inclusive hoy en día, se podrían estar utilizando dentro de los mismos parques o las mismas empresas, pero existen topes que no pueden exceder cierta cantidad de energía para autoconsumo. Entonces, todo esto limita, ¿no? Hoy la tecnología ya permite que las empresas puedan ser también parte de la solución de la generación de la energía que requieren. Pero definitivamente el aspecto de la energía, y te lo puedo decir porque ayer me tocó atender una delegación de China aquí en el estado de Yucatán y que hoy van a estar visitando otros estados donde también les estamos ayudando a armar su agenda. Ellos traen un proyecto que es como un mini parque donde va a tener cuatro procesos productivos que ellos tienen relacionado al almacenaje de energía y productos relacionados a la generación de energía, para el cual necesitan 22 megas, o sea, de arranque. Entonces, esos 22 megas hoy, yo creo que difícilmente los puedes conseguir en un solo sitio que ya los tenga disponibles. Claro, Entonces, muchas veces sí están disponibles, pero no está la infraestructura que te los puede hacer llegar a donde tú los necesitas. claro. Entonces, es donde el Estado, el gobierno, los municipios, las asociaciones, los parques, pues tienen que empezar a trabajar porque estos requerimientos de energía, ese es un ejemplo, como esos estoy seguro que hay muchísimos más. Necesitamos tenerlos disponibles para que los proyectos puedan llegar, porque créeme, si no hay energía, no van a poner una planta. Si no hay mano de obra, no van a poner una planta. Si no hay infraestructura, no van a poner una planta. Y ahí es donde entonces no solamente dejamos de competir, sino que dejamos de ser atractivos y se van a otro estado, a otro país, donde probablemente sí puedan conseguir Claro. esa energía, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos, yo creo que donde tenemos que trabajar muy fuertemente para poder continuar siendo atractivos en este proceso de selección de las empresas que están buscando dónde invertir en el mundo. Totalmente, totalmente. Y creo que, como lo dices tú, ¿no? No es un aspecto coyuntural. Creo que el tema de la relocalización de la cadena de valor de muchas empresas ha sucedido desde hace tiempo, ¿no? Con las llamadas maquilas, esto se ha ido de alguna u otra manera sofisticando, ¿no? Teniendo acceso a servicios, apoyado por empresarios, por organizaciones. Entonces,
Lo que te decía es, esta apuesta, digamos, que no es un tema coyuntural, ¿no? O sea, traemos ya una larga historia, creo que nos hemos ido sofisticando poco a poco, con las llamadas maquilas posicionándose en la frontera. Esto que comentas a mí me hace mucho sentido, ¿no? El tema de la apuesta por la educación o por la especialización de mano de obra, a mí se me hace que también es un tema que no hemos atacado de fondo, salvo por algunas regiones, particularmente Bajío. Creo que Bajío ha tenido una apuesta, digo, lo que se me viene a la cabeza y por favor, si me ayudas a complementar, si es que hay otra, es en Querétaro, ¿no? En Querétaro ya hay clústeres educativos especialmente creados para la industria aeroespacial, ¿no? Es importantísimo tener mano de obra en México justamente para que no haya mucha o no haya tanta necesidad de importar esta mano de obra de los países desde donde provienen estas empresas. Eso se me hace un tema súper, súper trascendental. Déjame preguntarte, ¿podemos rascarle más a todo este tema, Esaú? Me encantaría de qué otras cosas ven que solicitan. A mí se me hace interesantísimo porque desde tu experiencia, hoy, digo, recientemente tuviste una agenda en Asia, particularmente en Japón, y estoy seguro que normalmente tienes y frecuentemente por ASMS tienes contacto con requerimientos de empresas de Asia a México. Fuera del tema del impacto ambiental, fuera del tema que ya lo conocemos, de generación de energía, digamos, limpia o bien eléctrica, pero que exista la infraestructura. ¿Qué otras cosas ves, Esaú, que independientemente si es la industria automotriz aeroespacial, a nivel general, estás viendo qué otros aspectos que estén solicitando? Tierra, frontera, qué otras zonas en México, ¿cómo lo estás viendo? Claro que sí, bueno, pues aquí hay varios factores también que han salido a la mesa, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos y sobre todo con las empresas que no tienen experiencia en México, sale mucho el tema de seguridad, ¿no? Creo que hay un estigma fuera de México, pues por la información que llega afuera, que no necesariamente es la mejor, donde piensan que México es un país peligroso, ¿no? Yo creo que si nos vamos a las estadísticas y analizamos los números, pues creo que podemos pues poner sobre la mesa que no estamos tan diferentes a otros países, más no obstante sí es un tema que tenemos que poder transmitir de una manera muy concreta qué se está haciendo, cómo se está mejorando la seguridad, ¿no? Creo que este es un aspecto fundamental en el proceso de toma de decisiones. Pero algo también que vemos hoy en día, donde existe una gran necesidad, es que los proyectos traen prisa, los proyectos necesitan llegar ya. Y lo que no tenemos hoy en día es esta disponibilidad de naves industriales, de parques industriales. Entonces, yo te digo esto en el sureste, pues aquí tenemos una gran oportunidad. Yo veo cómo está llegando la inversión del norte del país, donde ya está súper saturado, pero sigue llegando por la inercia, la trayectoria, el conocimiento que existe en esta zona. Está bajando también a Bajío, donde hay mucho movimiento también. Y poco a poco empezamos a ver, como te decía, esta delegación de China que estuvo aquí ayer, y esta es una de varias que me ha tocado atender, pues cómo hay interés en el sureste. El problema del sureste es de que podemos ver en el mapa que hay, no sé, 20 parques industriales, de los cuales tal vez dos están operando y dos están llenos, entonces no están disponibles los espacios ahí. Y los otros 18, cuando vas, pues es un terreno en breña que te dicen aquí va a haber un parque industrial. Cuando tomes la decisión de invertir con nosotros, te vamos a poner el parque industrial. Entonces, las empresas cuando ven eso dicen, híjole, no, yo lo necesito, mis máquinas vienen en barco y llegan en 2 meses, necesito pues, ¿dónde ponerlas, no? Entonces, se nos han ido muchas inversiones en el sureste, y te estoy hablando particularmente del caso de Yucatán, pero creo que la misma situación se puede aplicar para el caso de Tabasco o Campeche, donde también, pues, eventualmente hay oportunidad, donde no están llegando, no están aterrizando esas inversiones por no tener la disponibilidad de oferta industrial. Lo mismo creo que pues, hoy está pasando en el norte, pero a otra escala, ¿no? Allá es que sí hay, pero pues se está construyendo y no está disponible, o ya está comprado y van a tener que hacer uno nuevo, ¿no? Pero allá ya hay una dinámica funcionando. Acá yo creo que la oportunidad existe para los inversionistas que digan, oye, voy a poner una nave especulativa en el sureste, estoy seguro porque me ha tocado, tan pronto la empiezan a construir, la van a tener rentada, la van a tener vendida, porque la demanda existe, pero no se refleja en las estadísticas, pues porque no hay dónde llegar, ¿no? O sea, no está pintando.
en esas estadísticas, pues porque no existen. Claro. Entonces, yo creo que aquí también es un factor muy importante la disponibilidad de oferta industrial, que hoy en día no hay. Y si esta oferta industrial le podemos poner los aspectos que mencionábamos de seguridad, de infraestructura, servicios, acceso a mano de obra, es decir, no que esté tan alejado de una población, sino que esté cerca de una población. Y algo que me ha estado aquí también es un punto muy importante, que me ha tocado trabajar con un proyecto que es un desarrollador industrial que está en Honduras, de hecho, tienen un parque muy, muy importante en Honduras, y también tienen presencia en Campeche. Es los parques de hoy, yo creo que les podemos agregar algo para hacerlos todavía más competitivos, que sería un aspecto de vivienda inmediatamente o adyacente al parque para poder generar un ecosistema donde la industria tenga acceso a la mano de obra y la mano de obra tenga acceso a fuentes de empleo. Y esto también pueda atraer a personas que están buscando de dónde trabajar en diferentes partes de la República en donde se instalan estos centros productivos o parques industriales, ¿no? Entonces, creo que el tema de la disponibilidad de mano de obra hoy en día también es un gran factor, donde ya vemos cómo en Nuevo León pues, se está disparando la rotación, se están disparando los precios, se están disparando los costos de todo. Lo mismo en otras partes del norte del país, se está pasando también en el Bajío. Entonces, pues donde hay mucha mano de obra y bastantes recursos naturales también, pues es en el sureste, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo también los procesos o proyectos que son intensivos en mano de obra o que son intensivos en uso, por ejemplo, de agua, pero de una manera responsable, pues en el sureste tienen todas las posibilidades de ser muy exitosos. Sí, fíjate que cada vez me encuentro con profesionales inmobiliarios que me dicen que están teniendo varias oportunidades ya en el sureste, particularmente Mérida, este, Campeche, por supuesto, justo hacia el tema industrial, ¿no? Hablando del tema industrial particularmente, cada vez son más y profesionales de muchísima trayectoria que antiguamente o su experiencia estaba basada a lo mejor en los corredores importantes en Ciudad de México o bien en corredores en el norte o en el noreste del país. Me hace mucho sentido lo que estás diciendo. A mí el tema de la disponibilidad, fíjate que se me hace un tema integral, porque la inversión en naves industriales, y como te puedes imaginar, Esaú, por las dimensiones de las propiedades, suele ser una inversión muy alta en capital, ¿no? Entonces, muchas veces los riesgos se disminuyen, como tú lo has dicho, una vez que tienen el interés las empresas de ocupar las propiedades, ¿no? Entonces, reduces el riesgo al máximo, tienes cartas de intención, tienes requerimientos y entonces tú arrancas la obra. Pero definitivamente esto no solo pasa en el sureste, también pasa en mercados secundarios importantísimo. Ojalá que no me acribillen porque yo sigo diciendo que Guadalajara es un mercado secundario, el más importante quizá, pero creo que ya está entrando a los primarios, sobre todo por los niveles de precios, tanto en tierra como en rentas, pero es el mismo problema, ¿no? Hablas con la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco y es, José Carlos, nuestro problema es un problema feliz. No hay disponibilidad y las empresas están llegando y lo quieren en 2 meses, no lo quieren ni en 6 ni en 8, ¿no? Entonces creo que es un gran problema a nivel también de instituciones financieras. Yo querría, o sea, a lo mejor después invitamos a alguien acá en ese sentido, porque creo que hoy no hay créditos de largo plazo que asuman el riesgo sin tener una carta de intención firmada, ¿no? Y entonces le dejan todo a los empresarios, vas por todo el equity. Ya que tengas la carta, puedes venir a levantar deuda. Pero antes no. Entiendo a los bancos, ¿no? Los bancos son administradores de riesgo, básicamente, pero al final necesitas soluciones de instituciones financieras que te puedan apoyar para naves especulativas, ¿no? Creo que ese es un tema interesantísimo que deberíamos de cruzar contigo y alguien específicamente especializado en ese tema. Oye, Esaú, ya que tocas y que trajiste el tema hacia el sureste, eh, ¿cómo ves la sectorización del sureste en términos de la parte industrial? ¿Qué estás viendo a nivel es solamente logística? ¿Hay oportunidad de manufactura ligera? ¿Cuáles son las fronteras, digo, entendiendo que a lo mejor tienes a un paso Florida? ¿Cómo funciona ese mecanismo de comunicación con esos estados o con esas ciudades, ubicaciones geográficas con Estados Unidos?
Cuéntanos un poquito de la dinámica del sureste, que es poco entendida por el sector industrial. Claro. Pues mira, déjame te platico un poquito de cómo llegué yo al sureste. O sea, yo no soy del sureste. Yo estaba en Australia, como te decía, cuando cerraron ProMéxico, me dijeron, oye, pues te vas a tener que regresar a México. Entonces, pues yo dije, ok, bueno, me voy a Monterrey, me voy a Aguascalientes, ¿a dónde me voy? Y empecé a ver del sureste algo que me gustó mucho, aparte de la calidad de vida, digo, la seguridad, la ubicación, las playas, los cenotes, las pirámides, la cochinita, o sea, muchas cosas que tú dices, órale, qué padre está el sureste, no de vacaciones, sino vamos a ver qué hay ahí. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención es este tema que venimos platicando, ¿no? A mí me tocó estar en Japón recibiendo eh, inversionistas o empresas que hacían sus due diligence, donde, por ejemplo, Yucatán pintaba como uno de los lugares de interés, pero al momento de llegar a la parte donde decían, a ver, ¿qué parques industriales hay en Yucatán? No, pues no hay, descartado, ¿no? Entonces ya ni siquiera llegaban a Yucatán porque no había parques industriales. O sea, ese ya era uno de los filtros, a pesar de que salía muy alto en otros aspectos, quedaba descartado por el hecho de no tener parques industriales. Entonces yo dije, ok, vamos a ver qué oportunidad hay aquí. Yo creo que el tener parques industriales puede ayudar muchísimo. Entonces, ese es uno de los aspectos en los que me he enfocado, buscando poder tener desarrollos industriales para poder recibir estas inversiones. Y el sureste, la verdad es que tiene ventajas muy interesantes. O sea, lo acabas de mencionar, no se piensa de esta manera, pero prácticamente a través de la península de Yucatán es frontera con la costa este de Estados Unidos, con Florida. O sea, en 2 días tienes tus productos en Florida, ¿no? Vía marítima, que para colmo hoy es una de las rutas, pues, todavía más seguras para el transporte de mercancías que cruzar por carreteras o trenes en algunas partes del país. Y adicionalmente, pues tienes acceso a este mercado de la costa este, que es también muy, muy, muy importante y que tal vez no está tan atacado, ¿no? Entonces, logísticamente, en costos, en tiempos, hace mucho sentido poder tener un centro de manufactura utilizando esta conectividad que tiene Yucatán con la costa este de Estados Unidos, pero también de ahí te puedes conectar a Europa, te puedes conectar más arriba en el continente americano o inclusive Centro y Sudamérica. Entonces, esta ventaja logística existe y es muy importante. Pero adicionalmente, vemos cómo también se ha estado desarrollando habilidades en cuestiones, por ejemplo, de tecnologías de la información. Hay muy buen personal que se ha desarrollado aquí en el sureste, en el estado, particularmente en Yucatán. Y también empezamos a ver que llegan algunos proyectos productivos que tienen un poquito más de apetito de riesgo. Entonces, por ejemplo, vemos cómo está llegando en la parte industrial. Por ejemplo, se acaba de anunciar una planta que va a producir barcos, buques, más bien como lanchas de alta gama aquí en el estado para poderlas exportar a Estados Unidos, ¿no? También una industria que yo veo con mucho potencial es la de los muebles. Hay una empresa china que llegó hace como 3 años, 4 años al estado, que fabrica cocinas, muebles, y tiene una planta impresionantemente grande, y las exportan vía marítima a la costa este de Estados Unidos desde acá, cocinas, gabinetes, y ahorita están empezando algunos proyectos nuevos con cadenas grandes en Estados Unidos a raíz de esta ubicación que eligieron. Entonces, por ejemplo, el clúster de los muebles, que también requieren tornillos, bisagras, manijas, lijas, pegamentos, todos estos insumos que hoy en día están importando, pues pueden ser también una área de oportunidad para complementar las cadenas de valor de la industria de los muebles. En el caso particular de Yucatán también, pues se anunció la intención de establecer un proyecto con un astillero italiano que se llama Ficantieri para poder dar mantenimiento, servicio, reparación, MRO de barcos, buques, yates, cruceros, que por cierto están llegando muchos, y eventualmente también poder fabricar aquí barcos, buques, yates, cruceros, lo cual convertiría a Yucatán, a la península, en un hub marítimo por excelencia, ¿no? Entonces podríamos tener esa vocación acá en el sureste. Pero también hay que tomar en cuenta anuncios recientes que tienen que ver con la logística, ¿no? O sea, Walmart, sus Cedis, Chedraui, sus Cedis, Amazon, un Cedis, Mercado Libre, un Cedis, o sea, está creciendo mucho la parte logística, ¿no? Y por otro lado, también los procesos o proyectos que son intensivos en agua, por ejemplo, vemos las cerveceras,
que están llegando también al estado de Yucatán, pues porque tienen acceso a este recurso y si son responsables en su uso, en su administración, pues aquí hay un gran potencial. Y estoy hablando ahorita de Yucatán. En el caso, por ejemplo, de Tabasco, o Campeche, pues hay una fuerte trayectoria hacia la industria petroquímica. Entonces, yo creo que todos los procesos relacionados a la industria petroquímica, no necesariamente de exploración, sino de servicios a las plataformas, insumos, partes, etcétera, todo eso pues tiene gran demanda y oportunidad pues, por los nuevos proyectos que están llegando, pero los estados también están buscando diversificarse. Entonces, pues están llegando otros proyectos. Por ejemplo, vemos en el caso de Tabasco, recientemente la llegada de Sumitomo Harness para fabricar arneses para la industria automotriz en Tabasco, que es la primera vez que llegan al sureste para este tipo de fabricación. Y pues coincide precisamente que hay disponibilidad de mano de obra, mucha mano de obra. Perdón, déjame Puede interrumpirte, incorporar a esto. pero ¿cuál fue, si es que lo sabes, cuál fue el factor de decisión por Tabasco? Mira, yo creo que uno de los principales tiene que ver con la disponibilidad de mano de obra. Como tú sabes, las arneceras emplean muchísima gente y Ajá. no necesariamente gente con un nivel, digamos, de experiencia o conocimiento muy alto. Entonces se puede ir capacitando sobre la marcha. Las arneceras generalmente se instalan en comunidades un poco remotas y se vuelven, digamos, el principal empleador de esa zona. Pero bueno, en este caso se instalaron en Tabasco, obviamente, pues ahí hubo una gran labor también realizada por el equipo de desarrollo económico del Estado que participó en este proceso. Pero mira, te voy a dar un dato bien interesante. Refinería Dos Bocas, que es un proyecto que se está llevando a cabo, y si vas, ahí está, o sea, existe, está empleando cerca de 32,000 personas. Okay. Una vez que entre en operación Refinería Dos Bocas, solamente va a contratar a 3,000 personas. Estamos hablando de que te van a quedar 30,000 personas, 25,000 personas libres, sin chamba, que se va inclusive puede volver un problema social Claro. eh, en el Estado. Entonces, yo creo que adelantándose un poquito, pues están viendo que hay esta disponibilidad de gente en estas zonas y que eventualmente, pues si corres los números logísticos de transporte, de energía, de todo lo que necesitas, pues eventualmente esto también pues puede hacer sentido en el largo plazo, ¿no? Entonces, son casos de análisis, de estudio, pero imagínate, si Sumitomo ya hizo su due diligence y vio que Tabasco sí da, pues ya hicieron gran parte de la chamba que muchas empresas tienen que hacer para tomar una decisión, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo interesante a considerar y sobre todo, pues también hay mucho desconocimiento del sureste, ¿no? Generalmente el inversionista no piensa en el sur o más bien el nacional, porque el que viene de fuera, pues ven a México como un todo y dicen, oye, ¿por qué en el sur no hay? No, pues es que ya no hay parques industriales, no, pues es que ya no hay experiencia o esta industria no es una de las que tiene mayor presencia, pero créeme, los estados también están buscando diversificar sus procesos productivos o sus fuentes de ingreso. O sea, lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Yucatán es de que hoy en día la principal fuente de ingreso o de empleo es el turismo, ¿no? Turismo y servicios. Ajá. Pero turismo y servicios ya no puede generar más empleos. Entonces se necesitan procesos productivos para continuar generando empleos para toda la gente o la población económicamente activa del Estado. Entonces se vuelve estratégico también para el Estado tener esta llegada o esta disponibilidad de poder recibir empresas que generen estos empleos. Claro, claro, totalmente. Yo creo que, a ver, ahí es interesantísimo. Nos quedan pocos minutos, pero no quiero irme sin preguntarte, Esaú, ¿cuál ha sido la metodología que has utilizado justamente para atraer este tipo de empresas? Eso a mí se me hace interesantísimo porque es altamente vinculable con todo lo que aquellos desarrolladores e inversionistas del real estate industrial quisieran tener. Yo creo que cada uno de todos, o sea, todos los desarrolladores quisieran tener un SAU en sus empresas, ¿no? Que les ayudaran a entender justamente qué necesitan, qué quieren, qué buscan, ¿no? Porque no solamente es el inglés, o sea, no solamente es entender la cultura, es entender y decir, a ver, señores, las cosas se hacen así, ¿no? Ellos las hacen así, hay que ponérselo así para traer mejores y mayor cantidad de empresas. ¿Cuál ha sido la metodología de ASMS
¿cómo lo estás vinculando con el desarrollo industrial o con inversionistas industriales en México? No solamente entendería que tu base hoy está en el sureste y ahí tienes digamos, un nivel de ejecución importante, pero también a nivel de otras geografías en México. ¿Cómo lo estás haciendo, Esaú? ¿O qué es lo Claro. que pedirías, no? Pues mira, la verdad es que hoy en día la tecnología nos facilita muchísimo, ¿no? Esto que estamos haciendo tú y yo ahorita de comunicarnos a través de una videollamada, pues te permite estar conectado con todo el mundo. Mira, yo veo aquí esta oportunidad o esta necesidad, que es una oportunidad, se generó a raíz del cierre de ProMéxico, se lo puedo resumir de esa manera. Entonces, los estados se quedaron, o el país se quedó sin este brazo promotor, que obviamente las embajadas hacen su chamba, ¿no? Siempre lo han hecho y son grandes aliados, pero pues ellos tienen que ver muchísimos temas más allá de la promoción económica o la atracción de inversiones, ¿no? Y muchas veces, no solo eso, no tienen la experiencia o no tienen las herramientas o no Claro, tienen la información. Entonces, pues aquí se genera un vacío inmenso, donde ya cada estado y cada interesado en promover la llegada de inversiones o atracción de inversiones, pues tienen que tomar un rol mucho más operativo, más participativo en este proceso, ¿no? Entonces nosotros a través de ASMS lo que hacemos es trabajar con, por ejemplo, diferentes estados en su estrategia de promoción y vinculación con aliados estratégicos fuera de México. claro. Entonces, hoy en día, por ejemplo, pues, oye, Aguascalientes, si tú vas a China, vas a Japón, vas a Vietnam, vas a cualquier lado, tú dices Aguascalientes y tal vez no lo van a entender. Pero Correcto. si tú buscas México y buscas automotriz, pues tal vez ahí pueda salir Aguascalientes. Y estoy dando un ejemplo específico ahorita, ¿no? Entonces, para que un estado pueda tener esa presencia en el exterior, pues necesita tener su información disponible y hoy en día lo puedes hacer en línea. O sea, tener tu información en inglés te ayuda a tener ese exposure que tal vez no lo podrías tener de otra manera, ¿no? Y ahora si le agregas a tu información, pues que está disponible en japonés, pues Claro. todavía mejor. Y si le das esta información a la embajada, pues adivina quién va a ser tu principal promotor. Oye, dame información de México. Ah, sí, mira, aquí está. Ten esta información ya traducida ya en este idioma. Entonces, esa es una forma muy importante de poder tener ese exposure, tener información disponible y en línea para los estados, ¿no? Y adicionalmente generar estas sinergias, estas alianzas con aliados estratégicos que son pues, las embajadas, que son las oficinas comerciales de los otros países, que son las cámaras especializadas de otros países. Entonces, generar toda esta alianza. Y posteriormente ya empezar a trabajar, ahora sí que estrategias muy puntuales, que es lo que hemos hecho con varios estados, como decir, a ver, vamos a organizar una gira de promoción a Japón, vamos a organizar una gira de promoción a Corea, vamos a organizar una gira de promoción a un país específico. Y para eso entonces empezamos a elaborar una agenda, revisamos el material, cuáles son las industrias que tenemos que visitar o que nos gustaría, donde nos gustaría promover el Estado y sobre eso armamos una agenda, armamos seminarios de promoción, armamos reuniones específicas y de esta manera pues empezamos a tener ese exposure. Pero créeme, no es de una vez y sobre todo con Japón, o sea, tienes que tener un programa de seguimiento, o sea, vas a ir una vez al año por lo menos del más alto nivel, pero ejecutivo o operativo pues ya te puedes ir con el subsecretario, el secretario de promoción, no a nivel gobernador, a promover los estados. Y aquí también algo bien importante, José Carlos, que creo que tenemos que tener mucho en cuenta, y volvemos al tema de trabajar de manera regional o como países, creo que hoy en día en México tenemos que ser muy selectivos. O sea, no es que llegue el que llegue por llegar. O sea, ¿quién necesitamos que llegue a complementar las cadenas de valor de nuestro Estado? ¿Quién necesitamos que llegue que no nos desestabilice los precios, la rotación, la disponibilidad de mano de obra? O sea, ¿cómo armamos una estrategia para que llegue quien tiene que llegar a complementar Claro. el roadmap que tenemos como Estado, como región, para crecer? Porque créeme, si empiezas a desestabilizar una región, híjole, se vuelve bien complicado y contraproducente para quienes ya están y para quienes van a llegar. Entonces, al final nadie gana. Entonces, esa es otra parte donde también pues ayudamos en ese análisis de cuáles son, o sea, con estudios de mercado, estudios de vocación del Estado, cómo podemos complementar y a su vez, cómo las empresas que ya están, que es algo que también vemos en Aguascalientes, pueden migrar a otros sectores, por ejemplo, de la automotriz
algunos ya están yéndose a electrónicos o electrodomésticos, ¿no? Entonces, los que hacen aires acondicionados, pues también ya hacen aires acondicionados, pero para casas, ¿no? Entonces, o componentes para estos aires acondicionados. Entonces, ¿cómo podemos también ir creciendo, cambiando? Y en ASMS, pues lo que tenemos es esta facilidad de poder trabajar, vincular a los estados, ayudarlos con sus agendas de promoción, ayudarlos con sus estrategias de promoción, ayudarlos con la preparación de las presentaciones, la traducción. Armamos micrositios donde se puede tener la información disponible que ponemos a disponibilidad de las embajadas, de las agencias de promoción de negocios internacionales, etcétera. Y pues a través de este tipo de estrategias es que vamos ayudando a diferentes estados en su promoción. Y no solamente Aguascalientes, digo, trabajamos aquí en el sureste, trabajamos en Bajío, me ha tocado también atender requerimientos de Nuevo León, y pues la idea es poder complementar y ayudar en la estrategia de promoción a los diferentes estados del país. Está buenísimo. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí. A ver, me encanta esto que estás diciendo, Saúl. Creo que traer o atraer inversión por traer no debería ser el objetivo, ¿no? Traerla de una manera ordenada, con procesos, atendiendo los requerimientos de quien quiere venir y atendiendo los requerimientos de quien va a recibir la inversión, es una labor titánica que evidentemente tú entiendes muy bien, ¿no? Por tus años de experiencia en esto. Y déjame decirlo públicamente, ya si me dices que no, no me tienes que responder ahorita, pero déjame decirlo públicamente, me encantaría como Boss Street hacer una alianza con ACMS, porque tú sabes que nosotros a lo que nos dedicamos es a promover parques industriales A y B a nivel nacional, ya sea directamente con desarrolladores o ya sea directamente con brokers, pero son las mejores propiedades. Y si podemos vincular estas estrategias ordenadas de las que hablas y de las que ejecutas con ASMS, con Boss Street y entender justamente una agenda muy integral, ¿no? Oye, mira, te traigo los requisitos de lo que quiere el Estado, te traigo los requisitos de lo que quieren los propietarios de la tierra y te traigo aparte también ya el parque industrial en donde vas a estar. Ya está construido. Entonces, a mí me encantaría de verdad poder seguir estas charlas, es aún no solamente a este nivel. Yo creería que si podemos de alguna u otra manera gritarle a México que podemos atraer inversión de manera ordenada, que podemos traer buenas empresas que generen estabilidad, como dices tú, y que generen riqueza también para todos, ¿no? O sea, para quienes van a trabajar, para los inversionistas, para la banca, para el gobierno, etcétera, etcétera, va a ser un ganar-ganar para todos. Entonces, encantado de seguir las charlas. Creo que, como dijiste tú, nos faltó tiempo. Te Claro. agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo y nada, pues ojalá que podamos tener otro episodio y Claro. mucho tiempo Oye, más. José Carlos, mira, la respuesta es sí, definitivamente, y creo que podemos armar un paquete o una propuesta muy, muy atinada que reduzca el tiempo de análisis y de toma de decisión de las empresas. Creo que ya llegar con un producto ya con un grado de avance va a ayudar muchísimo, pero también aprovechando y te agradezco esta invitación, de verdad, con mucho gusto hacemos sinergia. Algo que mencionas que me parece sumamente importante, que no lo tocamos a detalle, pero esta oportunidad que estamos viviendo en México no es para siempre, o sea, tenemos que aprovecharla y capitalizarla en este momento. Y a quienes debemos de sumar, y como lo mencionaste hace un momento, es también a las empresas locales, a nuestras empresas nacionales. O sea, si ellos no se suben ahorita al barco de la proveeduría, de estar en estas cadenas de suministro, a los procesos de nearshoring, va a venir alguien de fuera y se va a comer ese mercado, se va a comer esa oportunidad. Entonces ahí es donde yo también creo que es importante impulsar a nuestras empresas locales a que se puedan sumar a esta ola y en conjunto, ahora sí que identificar cuáles son estos procesos, estos sectores, estas empresas que queremos tener, que nos van a complementar y generar valor en la cadena, pero no solamente en el Estado, ahora sí que a nivel regional, cómo nos complementamos, por ejemplo, en Bajío, para ser más competitivos en estas industrias, ¿no? En el norte, en estas industrias, en el sur, en estas industrias, y así poder tener pues una estrategia muy enfocada y muy exitosa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Saúl. Pues te agradezco muchísimo. Continuemos con las pláticas y fue de verdad un gusto porque sé que esta charla la van a aprovechar quienes nos escuchen, sobre todo, por supuesto, por tu experiencia. Entonces, te agradezco, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Claro que sí, José Carlos, un gusto, estoy a la orden.
Este fue un episodio más de Buzzing the CRE. No te olvides de sintonizarnos en Spotify y acceder a buzzstreet.mx para llevar tus transacciones al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente capítulo, en donde seguiremos explorando los secretos del real estate comercial. Hasta la próxima.